Jo normalment m'agrada, o sea, antes a mí me gusta presentar, o sea, prepararme preguntas y todo eso, pero como soy un desastre, pues ni me he traído la libreta ni me ha dado tiempo. Así que no pasa nada, voy a improvisar, porque al fin y al cabo llevo tiempo proyectando las obras de Marta, que después, bueno, muchos de los proyectos fueron con Maite, bueno, que siempre he estado trabajando ahí, por cierto, por si acaso. Madre e hija, ¿eh? O sea, nos llevamos bien. Digo, y si no van a decir, bueno, ¿y qué relación? Madre y madre. Entonces, siempre las dos han estado trabajando muy a menudo juntas y en los proyectos yo siempre veía a Maite ahí en los créditos, o sea que ha estado como en bambalinas, pero ahora esta vez, en estos dos últimos proyectos, Caperucita y en Recordadas ha estado como mucho más presente, tanto en el proceso de creación, si no me equivoco. Así que me gustaría saber pues, un poco, como hemos empezado con Caperucita, pues que es como, no es la última obra, me gustaría que me explicarais un poco también de cómo surgió la idea y por qué decidisteis, a ver, más o menos, ¿no? Te has puesto ahí muy complicada, ¿no? A ver, ¿por qué decidisteis, por ejemplo, pues, tomar este tema? Porque podría haber sido algo que surgiera y luego que no, o no sé, un poquito del proceso creativo y cómo llegasteis a hacerlo. A ver, Caperucita Azul surgió en Madrid. Veníamos de un festival de cine, de memoria democrática. Acabamos de presentar un corto que al cabo de unos días ganamos el premio al mejor corto. Y nos gustó mucho el formato del festival porque trataba la historia, diferentes aspectos de historia. Y tanto a Marta como a mí nos gusta mucho leer, en nuestra familia somos muy lectores y el tema de historia es algo que siempre nos ha gustado saber. Y entonces, un día saliendo del festival, pensamos, ostras, podríamos hacer algo, pero relacionado con libros. Para nosotros, cuando pensamos en libros, ha de ser algo en una librería de Antigua, por si queríamos hablar de memoria histórica. Pensamos en Madrid, en la librería Romo. Si conocéis Madrid o si algún día viajáis y vais al Rastro, es una librería muy pequeñita, los espacios son muy pequeños, pero es encantadora, tiene un encanto especial. Y entonces le fuimos dando vueltas, empezamos a buscar información, porque eso sí, para nosotros documentarnos antes de cualquier proyecto es algo primordial. Empezamos a documentarnos, a buscar información sobre libros prohibidos. Sí. A partir de aquí también descubrimos que justamente en Madrid es donde se habían quemado más libros durante la Guerra Civil y posguerra. Y investigando nos encontramos con la Caperucita Azul, porque en un principio la idea era hablar de autores y libros y sacar fragmentos, que ya los sacamos, de libros que habían sido prohibidos y que era como absurdo, ¿no? Que estos fragmentos, que una loma de Mercè Rodoreda hubiera sido prohibido, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Y además también hablar del punto de vista que da sobre las mujeres, porque si os fijáis precisamente el trocito de Aloma, la propia mujer dice, en vez de comprarme el libro, me hubiera tenido que comprar un retal de ropa para hacerme una combinación nueva, ¿no? Entonces aquí en este proceso nos encontramos la historia de que durante Guerra Civil y franquismo, Caperucita Roja pasó a ser Caperucita Azul, cosa que no sabíamos, y entonces decidimos que esto fuera pues como el hilo, ¿no? de la obra y de ahí... De la historia. Y la verdad es que hemos conseguido... Hemos perdido, la cuenta de las selecciones y premios que hemos tenido, porque la verdad es que estrenamos a finales de septiembre y ha tenido un recorrido muy largo. De hecho, hace unos días estuvimos en Madrid, que también recogimos un premio a la mejor dirección por Caperucita Azul, y estamos, bueno, es un placer, ¿no? Un detalle con Caperucita Azul, comentaros que al ser un corto para todos los públicos, nosotros siempre que nos han preguntado si pueden llevar niños, los hemos animado a que vayan niños y adolescentes.
y el feedback ha sido muy bueno. Personas se han puesto en contacto con nosotros y nos dicen que tanto niños pequeños de 7 u 8 años les preguntan mucho a sus padres que cómo puede ser que en un momento dado a alguien se le ocurriera cambiar el color de su cuento favorito. Porque pensamos que estamos hablando de niños y el cuento de Caperucita Roja es un cuento muy común para muchas personas y a ellos les cuesta entender, y entonces esto es una oportunidad para los padres para poderles explicar partes de nuestra historia. Y cuando se trata de adolescentes nos explican, hubo una madre en especial que nos explicó que durante 2 o 3 días consiguieron tener la televisión apagada a la hora de comer porque lo que hacía era preguntar sobre mucho la Caperucita sobre este tema. Y esto, aparte de que hemos recibido los premios, que esto a todos nos hace ilusión, es muy gratificante saber este feedback, no solo de personas adultas, sino que también ha podido llegar a personas adolescentes y a niños. Sí. Tiene mérito porque, además de que la danza, una de las frases que me gustó mucho cuando estuve hablando contigo, Maite, que decías que llega a todo el mundo, idiomas, pero también edades, pues precisamente integra, ¿no? No solamente seguramente llamó el hecho de que es Caperucita Azul, sino también la danza. Y eso va un poco la otra pregunta, de por qué decidisteis, o sea, para poneros en contexto, llevan mucho haciendo trabajos con danza, pero es verdad que os ha gustado mucho hacerlo más documental, más con hechos reales, basados en hechos reales. En varias ediciones siempre hemos tenido, y la que más me impactó fue, ahora diré el año pasado y me parece que no, ya es de hace 2, que era de la Espluga de Francolí. La Espluga de Francolí fue el año pasado. El año pasado, sí. El tiempo de confinamiento, pandemia. Sí. Cuando desaparece fue 2022. Pues, por ejemplo, enseñaba escenarios reales, grabasteis el destrozo que hubo en la Espluga, integrasteis la danza, que fue maravilloso, a mí me gustó mucho, y aquí volvéis a hacerlo, volvéis a localizar en una librería que existe, que es real, con obras literarias reales, y volvéis a meter la danza para explicar una historia, para explicar un hecho. Y bueno, me gustaría que me explicarais un poco, a ver cómo lo digo, ¿no? Suena mal si pregunto ¿por qué seguís metiendo la danza cuando podríais hacer un documental? Suena así muy bruto. Porque es nuestra marca personal, porque nosotros sin danza no somos... Bueno, yo sin la danza no soy nada, y Dance Pixel sin la danza no... Es nuestro símbolo diferencial, ¿no? Y precisamente si algo hemos conseguido, y de lo que estamos muy orgullosas, es de conseguir que festivales de cine, puramente de cine, proyecten nuestros trabajos con danza, porque también es una manera de abrir nuevos públicos para la danza, porque el formato audiovisual te permite que gente que quizá no iría a un teatro a ver un Lago de los Cisnes, un Quijote o una Cran-Can, pues te vaya porque va a un festival de cine, porque se lo encuentra en YouTube o por cualquier cosa, pero es un formato corto y mucho más accesible. Y estos dos objetivos, el hecho de generar nuevos públicos para la danza y de meter danza en un festival de cine convencional, era uno de los objetivos que hemos perseguido desde nuestros inicios. Es que me encanta porque yo siempre voy viendo por Instagram que seleccionado, digo, pero si este festival, el último de Madrid era de cine independiente, que es normal, rara vez cogen más, a veces más videoarte incluso, o cosas un poco raras, y dices, ¡ay, qué bien! Y la han seleccionado a ella, y dices, es como, dices, ¡ay, está saliendo!, ¿no? Y poco a poco está bien visibilizarlo, ¿no? Porque es otro modo de expresión. Sí. Y entonces, bien. Con respecto a este festival, os podemos decir que nosotros sabíamos que algo nos iban a dar, ¿no? Y que íbamos a recibir alguna mención con respecto a la música, la danza, cualquier cosa. Lo que no nos imaginábamos es que íbamos a recibir el mejor premio del festival, que era el premio a la mejor dirección. Llegamos y nos dicen, todo lo que se va a proyectar hoy es premio a mejor dirección. Opta
Sí, opta a premio a mejor dirección, Sí. dice, pero hay 7 cortos y 2 largos. Cuando estás en un festival en el que hay largos y cortos, difícilmente un corto gana premio, porque a nivel económico tiene muchas más ayudas un largo que un corto. Y bueno, nosotros lo vimos todos, hubieron algunos que no los entendimos para nada, pero hubieron otros que en realidad eran buenísimos, que nos reímos muchísimo. Y bueno, cuando salen los actores, porque lo presentaban unos actores conocidos, a dar la entrega de premios, nosotras dos nos acomodamos en el asiento del cine, porque era súper cómodo, y dijimos, bueno, vamos a ver el espectáculo y a ver a quién le dan el premio. Nos acabamos de colocar y la chica que había a mi lado, que es una amiga mía, me decía, no te pongas tan cómoda, digo, si no, no vamos a dar nada. Y Vani nos llama. No nos lo esperábamos, claro, pero fue una alegría impresionante. Sí, y es eso, ¿no? La satisfacción de ver que llegas más allá de las fronteras que tiene la danza. Bueno, yo voy a seguir haciendo exposiciones, voy a iros siguiendo, entonces espero que dentro de otros 10 años pues tengáis ahí, tenga que hacer una línea más larga, decir, bueno, mira lo que están logrando, porque la verdad es que además habéis desde el principio, yo creo que, a ver, no, es verdad que no te sigo desde tan atrás, pero desde tu trabajo final de grado no has parado y has sido muy presente, y de hecho creo que eso ha hecho que la producción en danza, videodanza, pues haya... como, no sé, es como, ¿ves? Tenemos producción y es gracias a ella. Así que... Y bueno, a esto pues pasáis bueno, poco a poco vais mejorando y pasáis a recordar que es mucho más complejo. Tengo entendido que el rodaje, la música es más completa, o sea, toda la producción en sí es mucho más complejo y más... os habéis tirado más tiempo. Así que bueno, si nos hacéis así... sin sentings, no sé cómo decirlo, un poquito así de explicación de... El corto, evidentemente, es un guiño a Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. ¿De Caperucita? Hay una imagen que está... Sí, hay una imagen que aparece, sí. Sí. Hay una imagen que aparece. Además, pues la edición que aparece es de las super primeras y tal, o sea que sí. Estaba puesto allí estratégicamente. Estaba allí estratégicamente. El ojo de Miguel. Sí. No se le escapa ni una, ¿eh? Sí. Muy bien, bueno, gracias. Pues de esta última obra, pues explicándonos un poco, ¿no? La diferencia, por ejemplo, de venir de Caperucita a hacer En Recordar, por ejemplo. A ver, En Recordar es el proyecto más grande que hemos hecho hasta el momento y surge porque, bueno, nosotros conocemos a Rosa, la protagonista, de toda la vida, porque cuando mi abuela y mi bisabuela vinieron a Cataluña, el primer lugar donde trabajaron estando en Valls, que es donde actualmente vivimos, fue en el restaurante hotel que tenían los abuelos de Rosa, ¿no? Con lo cual las dos familias siempre han tenido mucha relación de amistad y laboral. Sí, de amistad y laboral. Y cuando le dieron el reconocimiento de la Generalitat por los 170 años de historia, fue como, wow, ¿y si explicamos su historia, ¿no? Y entonces se lo propusimos, porque además es una historia, como habéis visto, profesional y de vida, muy, muy compleja. Y bueno, ya nos lo consultó con su familia, nos dijo que sí, y nos pusimos manos a la obra, y a partir de aquí pues empezamos a tejer este equipo tan guay que hemos tenido. Estuvimos 1 año y medio desde que empezamos a pensarlo. El tema del equipo, deciros que 2 miembros del equipo los conocimos en 2 festivales de cine. Exacto. Ellos dos vienen de 2 festivales de cine. Venía del Festival Festimet, donde lo conocimos, que él ganó el premio a la mejor banda sonora, y él se nos acercó y nos dice, podríamos hacer algo juntos, y con este proyecto contamos con él, y a ella estaba cubriendo la parte de fotografía fija con Laia de FitCat, de otro festival que también ganamos 2 premios, y es que nos enamoró su manera de trabajar y la fichamos y en junio se lo propusimos
Y en Y en septiembre septiembre ya ya estaba estaba con trabajando con nosotros. nosotras. Y Sí, más sí. arriba de los festivales como enriquecen, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y la verdad es que se ha creado una atmósfera muy guay con todo el equipo. A Julia, que es la que interpreta la adolescencia, la visteis en Memoria de las Olvidadas, que lo habéis visto en videodanza y aquí también en espectáculo, en formato en vivo. En el Teatro Ateneo estuvo Sí, pues, con la compañía. ella es una de las bailarinas. Y a May la habéis visto en otras producciones anteriores nuestras. Y bueno, a la pequeñita, a Eura, es la hija de May. Que hago nota, también habéis visto a su hermano, porque uno de los cortos que se llamaba Nigra Sí, también lo proyectamos y salía su hermano, así que queda todo Sí, en sí, familia. queda todo aquí. Sí. Y entonces, pues bueno, hablando de la música, ya que tenemos al músico hay que aprovechar, que muchas veces cuando se hace un cortometraje, pues tienes como maneras de optar a músicas ya hechas o que te gustan y pues pagas los derechos, pero también las hacen para el cortometraje, que es el caso de En Recordar, que las has hecho, las has concebido para el cortometraje. Entonces, me gustaría pues un poco que explicaras la experiencia tanto de cuando te propusieron el proyecto como luego, no sé, como yo te diría, ¿cómo te inspiraste? Pero eso es un poco muy genérico, pero... No, pues no, a ver, ha sido una experiencia muy chula porque yo, la verdad es que he trabajado en proyectos en muchos sitios distintos, pero no había hecho ninguno que tuviera unas raíces como de aquí, como muy tradicionales. Entonces, cuando me lo propusieron y empezamos a hablar de ello, de qué iba la historia, pensé, hostia, qué divertido que va a ser eso, va a ser como un volver a casa musical, como nada, las músicas pues, de mi niñez, ¿no? Un poco, que escuchabas pues, durante las fiestas mayores, este tipo de cosas. Entonces me contaron la historia, hablé con Rosa, que es la protagonista, estuvimos, bueno, pues comentando un poco lo que iba a ser un poco pues el plot, el guión, porque la música tenía que construirse previamente a la filmación. Ellas tenían que bailar sobre la música. Entonces, siempre hay este reto que es hacer música sin ver lo que está pasando, pero imaginándotelo. Entonces tenía que tenerlo muy claro cuáles eran los momentos claves de la historia, que era pues la niñez un poco, luego la adolescencia, la madurez y luego como el coda, como el desenlace. Pero una vez lo tuvimos claro, pues salió, la verdad que no tuvimos Fue muy fácil, sí. Sí. Fue una de las muy preguntas, fácil. ¿no? De ¿qué vino primero? ¿La música, la coreo? Es la gran pregunta. Bueno, de hecho, la música, cuando empezamos a trabajar con él, teníamos un esquema del guión, pero no teníamos claro cómo iba a ser exactamente, ¿no? Y de hecho, nosotros en todo momento, por ejemplo, a las chicas les dijimos que la coreografía, aparte de adaptarla a la historia, la tenían que adaptar a la música, o sea, ha tenido un peso esencial y el trabajazo que ha hecho ha sido Además, increíble. solo hemos tenido que hacer 2 o 3 retoques. Es que Sí. lo bordó, Sí. cogió nuestra idea de lo que nosotros, la idea que teníamos la pilló al momento. O sea, fue algo, una conexión Fue una tan pasada, grande fue una pasada. que, bueno, estamos enamorados de la música. Sí. Ha sido un placer trabajar con él porque, bueno, es que el resultado ahí está, ¿no? Y todo el mundo que lo ha visto, ¿no? También hace hincapié a todo el tema este de la cultura popular, ¿no? Que es como el acompañamiento ideal de la historia, del acorio, de todo. Es que es eso, está como tan bien integrado, está como... Se nota que está hecho con la idea, ¿no? No es algo que has cogido porque te ha gustado, sino se nota que está hecho. Sí, es que a veces creo que nos olvidamos que la música por sí sola puede contar, o sea, tiene un peso narrativo, puede contar historias ella sola. Y es lo que me gusta de trabajar en proyectos de danza, que no tienes que esconderte. Cuando hago cine, me pasa, creo que es porque venimos de esa tradición de Hollywood, de Steven Spielberg, que lo empañan todo de música.
Y lo que me encuentro es que los directores de ahora, directoras, te piden nada, solo un poquito de música, aquí 4 pinceladas. Entonces, muchas veces no te da para expresarte, para sacar lo que tienes dentro. Y en cambio con la danza, la música está como en el frente, no es cobarde, no se esconde. Entonces, cuando vi su proyecto en Madrid, pensé, jolín, tengo que hablar con estas chicas a ver si podemos hacer algo, porque hice un par, yo no conocía que todo este mundo de la videodanza y las películas de danza, pero hice un par en Singapur y me di cuenta de eso, que pues podía sacar mucho más a la música que haciendo cine. Y bueno, de ahí nos pusimos de acuerdo y sí, la verdad es que ha sido un viaje muy chulo. O sea, que tú ya habías tenido una experiencia con la danza y el vídeo. Sí, pero no tan grande. Es que estos son, creo, 10 minutos de música y hay como muchas etapas dentro de la historia, así que no es una sola danza, sino que es que al final es un documental, es una historia, no es un baile. Sí. Es una música muy rica y en un principio le pedimos que solo fueran 7, 8, fuimos alargando hasta 10, luego al final el documental dura 15 minutos porque hay algunas partes que se alargaron, pero la música es el eje que lo sustenta todo, ¿no? Sí. Y bueno, ya le pregunto a Laia también, ya que está aquí, digo, vamos a aprovechar si Laia había tenido alguna experiencia con danza, haciendo algún trabajo así. No, de hecho yo en el FICAT, en el festival, estaba cubriendo el festival en sí, ¿no? Ni siquiera estaba en un proyecto en concreto, o sea que me hizo muchísima ilusión, me gusta mucho el cine, me interesa la danza, no soy tan experta como ellas, pero no, me gustó mucho trabajar. Y bueno, es un gozo porque además ellas dicen que Liam como que conectó muy bien con ellas, yo también, pero yo creo que la clave es que ellas tienen súper claro lo que quieren, cómo lo quieren, lo saben transmitir y al final es fácil seguirles el hilo. Claro, con ella, por ejemplo, lo que prepara, porque queríamos que en las fotos y en todos, porque las imágenes del making of también son de ella, las de los créditos, queríamos que las cuerdas estuvieran muy presentes, ¿no? Y entonces Rosa le preparó como una cortina con cuerdas para que estuviera como con diferentes planos, ¿no? Que estuviera siempre presente la cuerda, bueno, está en el nombre claramente, y que ella estuviera siempre detrás. Y entonces ella se iba moviendo con la cámara y con las cuerdas. Y la foto del cartel. Sí, la foto del cartel del recordar. Es muy bonita, es muy chula. Sí. Es muy fuerte, o sea, tú la ves y dices, ¡ay! ¿No? Te llama la atención que hay muchos carteles que a veces pues son un fotograma o pasan desapercibidos o tienen que tener mucha letra y en cambio esta es como, la ves de frente, no sé cómo explicarme. Y una cosita que me gusta mucho que me cuenten siempre es alguna anécdota del rodaje. Alguna, preferiblemente positiva, pero... A ver, alguna anécdota Yo explico la de Caperucita. Sí, la de Caperucita. La de Caperucita es muy bestia. Claro, grabábamos en Madrid y no podíamos irnos supercargadas con focos y todo. Y entonces encargamos un foco que nos lo llevaran directamente a la librería. La librería es una 10ª parte de lo que puede ser. Es muy pequeña. Este espacio es súper pequeña. Y en el momento en que teníamos muy claro cómo iba a ser la luz. Y en el momento en que nos ponemos a montar el foco, nos salen los tornillos del foco disparados por todos los lados. Dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Nos inventamos la luz y al final ha quedado una luz aguantamos espectacular. Como lo aguantamos, pero nadie sabe lo que... Está aguantado con hilos, los focos y todo eso. Al cabo de 4 o 5 días salieron los tornillos. Bueno, y hace un mes que estuvimos en Madrid, Patricia, la dueña de la librería, nos dijo que le había salido otro de los tornillos del foco que obviamente devolvimos, ¿no? Pero es que fue como... Sí, salieron los tornillos así disparados. Sí. Pues la anécdota y de recordar, claro, es que podríamos explicar muchas anécdotas, sobre todo con la niña, con Eura, que es un tesoro, ¿no? Y que, bueno, tuvimos que jugar y hacer 1000 cosas con ella para que saliera lo que salió. Y bueno, también como anécdota así técnica, que tuvimos un sobrecalentamiento de cámaras muy hardcore
y en las fotos salimos en muchas fotos con un ventilador retro total, de estos de los años 70, ¿no? Porque lo teníamos que ir poniendo al lado de las cámaras y el ventilador aparece allí en todas las fotos, pero bueno, como anécdotas te diría en recordar el buen rollo y el buen feeling que se creó con todo el equipo, ¿no? Que fue una esencia muy chula, fue todo muy rodado. Sí que es verdad que el día que rodamos la entrevista de Rosa, estábamos nosotras dos y Rosa solas, con la tienda cerrada. Fueron 4 días de rodaje. Fueron 4 días de rodaje. Estábamos con la tienda cerrada, las persianas bajadas, solas nosotras 3, y ahí sí que fue muy duro porque ella se abrió, o sea, se desnudó su vida y hubieron momentos pues duros y de lágrima, ¿no? Que dices, claro, había una imagen, por ejemplo, que yo la estaba grabando a ella y en seco la cámara se movía, pero es que yo pensaba, es que no podía estar por la cámara y no sentir lo que sentía mientras la escuchaba, ¿no? Pero bueno, creemos que el resultado ha valido mucho la pena y que ha sido un placer pues poder contar con este equipazo de profesionales. Y la niña Eura, hemos de tener en cuenta que es niña COVID. Los niños COVID apenas pudieron socializar cuando eran bebés. Y es una niña que ahora ya no, pero le costaba mucho exteriorizar. Entonces, trabajar con niños ya no es una tarea fácil. Tuvimos que jugar con ella, lo tuvimos que hacer en varios días, pero la dejamos hacer. Nunca nos imaginábamos que pudiera coger las cuerdas y la banqueta para empezar a tejer, y un día por su cuenta empezó y dijimos, esta es la nuestra, empezamos a grabar. Y la niña encantada, y ahora está diciendo que ella puede enseñar a cualquiera. Sí, que ella es experta en hacer culos de silla y que ella es maestra. Y luego también entre ella y Rosa se creó un rollo muy guay. Y ella va diciendo que tiene una amiga que se llama Rosa y que tiene una amiga que se llama Rosa y que patapim patapam, o sea, es muy gracioso, ¿no? La percepción de ella como niña, cómo ha vivido la... Y además, otra cosa que también es muy graciosa es que se acuerda de... Claro, a Liam es el único que no conoce en persona, pero se acuerda de todos. O sea, ella la vería y le diría, tú ets la Laia que fa fotos, que no sé qué. O sea, es como que lo tiene súper grabado todo, ¿no? Y que ella es consciente de la experiencia que con 4 años ha vivido. Y sí, 4 años tiene. Más mayor. No, tiene 4 años, lo que pasa que aparenta más mayor, pero sí. Qué guay. Bueno, no sé, hemos estado aquí, yo he estado preguntando, ahora si hay alguien por aquí que tiene preguntas, que quiere hacer puntualizaciones o lo que sea, pues adelante. De hecho, tengo una, me ha llamado la atención la librería tan pequeña en Madrid, y siempre pienso que la danza necesita espacio, ¿no? ¿Os planteasteis en algún momento que era un sitio demasiado pequeño para bailar? A ver, es que el tema es que ya habíamos hecho alguna cosa allí, alguna cosa de fotos y otro vídeo danza más experimental, entonces sabíamos que por muy pequeño que fuera, sí, era posible. Además, nosotros, aunque los bailarines, porque los bailarines de Caperucita Azul son bailarines profesionales, él está en el Ballet Nacional de Irlanda y ella ahora está en Alemania. Entonces, no tuvieron oportunidad de poder ir antes a ver el espacio, y nosotros le pasamos más o menos en los espacios en los que ellos tenían que moverse. El espacio es súper pequeño, o sea, ya se ve, pero ellos unos días antes nos pasaron pruebas de danza porque también tenían la música y la verdad ellos es que prepararon la coreografía como adaptándola al espacio. Sí. Nosotros una curiosidad, la Caperucita rosa, que se llama la Caperucita azul, ¿el color del vestido también cambia? Sí, todo cambia. Claro, porque está la roja y luego él pone la azul y quita la roja para poner la azul, sí. Me sorprende que francés. Vale, iba a decir que raro que no pregunte. No, estaba viendo recordar dónde incluso vuestro ceja, ¿no? Parece que no solamente lo que haciendo todos, que complementando la cosa, y habéis mencionado
explicar que, bueno, fue allí donde os vimos, que dieron algún premio, estuvisteis comentando, y ahora ya también, entonces de repente, también nos recuerdan un poquito de habernos visto por allí. Y a lo mejor la pregunta no hace falta viendo cómo actuáis o cómo explicáis todo, ¿no? Pero claro, siempre que hay dos personas que dirigen, pues no sé, tengo curiosidad por saber cómo organizan el tema de la dirección, ¿no? Cómo lo distribuís, qué hace cada persona, o simplemente sale como sale el discurso, ¿no? Así fluido. No, porque es como que dividimos mucho su parte y mi parte, ¿no? Nos respetamos. Sí. O sea, yo sé cuál es mi parte y ella sabe cuál es la suya. Somos madre e hija, pero a la hora de trabajar somos compañeras de trabajo. Entonces, y los que han trabajado con nosotros lo saben, ¿no? Ella quizás es más seria, yo soy más alocada. Y entonces, cuando ella necesita ayuda de lo suyo, yo acudo a ella, pero me someto a su trabajo. Cuando yo necesito ayuda de lo que yo estoy haciendo, pues ella viene y me ayuda. Y nos lo respetamos y nos lo complementamos. Ha sido siempre así, siempre. Y quizás ella trabaja más toda la parte previa al rodaje. Durante el rodaje trabajamos muy mano a mano y la parte posterior quizá la trabajo más yo, ¿no? Pero sí que nos complementamos muy bien y todo pasa todo pasa por las cuatro manos, digamos. Alguna vez, pero por trabajo rara vez. Por como trabajo madre rara hija vez. veces. Como madre e hija sí, pero no. Rara vez. No, ya se ha visto, porque ha habido momentos que hablabais a la vez, parecía de las cosas. Eso también nos lo dicen. Y de hecho, como anécdota, no sé si sabéis que en Valls hay dos collas castelleras, ¿vale? La Bella y la Joves, y hay una rivalidad legendaria. Este cortometraje, o sea, el padre de Rosa pertenecía a las Joves, a los de la camisa roja, perdón. Yo soy de esta colla y llevo la camisa roja y ella es de la otra. O sea, es como pasa Madrid, ¿eh? Uy, sí. Pero bueno, es una anécdota más. Pero también podemos decir que en el preestreno hubieron muchas personas que vinieron de la otra colla. Sí, porque en su momento esta historia en Valls tocó mucho a nivel castellé general y las dos collas se volcaron mucho para ayudar a la familia, y de hecho no sé si quizá alguien lo recordará, su historia salió en la maratón de TV3, la historia del padre de Rosa, hace unos cuantos años. Bueno, es que a veces pensamos, sí, bueno, una colla, es un equipo de fútbol, cuando pensamos en equipos, vamos a decirlo así, es como, hay rivalidad, no hay odio. Entonces, luego cuando realmente se necesita esa comunidad que está más unida de lo que pensamos. Sí. Y entonces, cuando se necesita el apoyo, cuando pasa algo, es impresionante y es súper bonito, que precisamente hacen honor al castell, ¿no? A la piña, ¿no? Cómo se juntan y cómo tiran hacia adelante cualquier proyecto o ayudan o lo que sea, y eso se ha visto siempre. De hecho, perdona que no, tranquilo. De hecho, en su tiempo todo Valls se hizo piña en este caso. Sí. En las tiendas se hicieron unos boletos porque se tuvo que adaptar toda su casa, para el padre de Rosa, porque quedó completamente tetrapléjico. Entonces lo tuvieron que adaptar completamente todo y los dineros económicos no llegaban a todo, y todo el pueblo se unió, y tú ibas a las tiendas y te decían, ¿quieres un boleto? Como quien compra un boleto de lotería, ¿quieres un boleto para poder colaborar, para ayudar a lo de Barfet? Y quien quería colaboraba. O sea, fue en general que todo el mundo se... Y claro, tenemos que pensar que Rosa tenía 14 años cuando su padre tuvo el accidente. O sea, por eso está narrado también a través de las etapas de la vida, ¿no? La infancia feliz en la tienda, jugando, la adolescencia ligada a la cultura popular, y que todo esto se rompe y se tiene que hacer adulta de la noche al día. Sí, pero además es una edad difícil, ¿no? Esa adolescencia, que cuando estamos en esa edad pensamos más en nosotros mismos que no en nuestro alrededor, ¿no? Y que de golpe, pues, este tipo de traumas o este tipo de eventos
bueno, eso te hace madurar de golpe o darte un con la vida real, ¿no? Y bueno, mira, ahí lo tenemos. Sí. Pues, ¿hay alguien más? ¿Aprovechamos? No, yo es un comentario solo. De la Caperucita, la danza me ha gustado muchísimo. Toda la composición me ha gustado mucho. Y en este último, de recordar, está todo, me gusta todo el juego de palabras con el título, todo. Pero me falta un poquito de danza. Te falta un poquito de danza. Un poquito más, sí que me falta. 20 minutos, tendría que tener que hacer extended version. Claro, porque sí que es cierto que en el recordar, de hecho lo hablábamos hace unos días, la danza tiene como un papel más de acompañamiento, más secundario, sí, es verdad, totalmente. Es más documental. Aparte, en esta parte también se le da mucha importancia a la etapa de la niñez y la niña no baila. La niña simplemente se baila, se interactúa. Si la niña bailara, pues quizás también tendríamos más danza. Sí, y es eso, ¿no? Que es más una... O sea, en Caperucita quizá es más narrativo y aquí es más un acompañamiento de todo, ¿no? De esta coral, ¿no? Que es la música, la historia y la danza. Bueno, creo que como tal... Si no me equivoco, es la primera vez que tenéis entrevista como tal, de sentar a alguien. Sí, porque en Memoria de las Olvidadas, que de hecho esto también lo hablamos el otro día, el diálogo queda como más de fondo. Es a partir de un... Bueno, es como una voz en over, encima que va leyendo, pero sentar delante de la cámara, bueno, precisamente con lo que decimos el busto documental, creo que es la primera vez que lo probáis o que lo hacéis. Pero no será la última. No. Bueno. puntos suspensivos. Vosotros vais sumando, porque yo veo cada vez digo, ay, esto lo aplicaron la primera vez cuando hicisteis lo de Una vida mejor, que a mí me pareció mega tierno, hay generacional que se ve todas las generaciones. Ahí ya teníais personajes reales, vamos a decir, era tu abuela, estaba ahí. Sí. Y era ella representándose a ella misma y vosotras a vosotras mismas. Sí, ahí también había entrevista, pero era diferente. Sí, exacto, pero era como una pizquilla, pero es como, ay, bueno, lo volverán a usar. Luego ya fue Caperucita y dices, ay, bueno, pues... bueno, pues quizás no les ha gustado, yo qué sé. Y luego aquí, o sea, que siempre vais como añadiendo y se ve, creo que muy claro, las cosas que experimentáis os gustan y es como que va sumando siempre vais a más. Entonces, por eso hace tan rico, ¿no? Lo que vais haciendo. Sí. Bueno, y también cada vez vamos ampliando equipo y contando con más recursos, ¿no? En todos los sentidos. ¿Cuántos seréis, por ejemplo, en Caperucita y cuántos seréis en Recordar? Bueno, en Caperucita, allí rodando, éramos nosotras dos, los bailarines, Gisela, que era la fotógrafa, y Patricia, que estaba allí, la dueña de la... Bueno, fuera en la calle. La dueña de la librería, pobre Patricia, estuvo casi todo el rato fuera en la calle y ya nos ayudó mucho el día anterior a prepararlo todo y tal, pero pobre nos decía, es que no he visto nada. Y claro, luego aparte Miguel nos hizo la música y luego también Rosa, que además es la mujer de Miguel, nos hizo asesoría literaria y toda la parte de traducción y subtítulos, y en Recordar, que ha sido como más también porque hay más bailarines. Están ellos dos, luego todo el tema de apoyo y producción que hemos tenido por parte del ayuntamiento, y luego en todos los proyectos tenemos el súper mega gran apoyo de mi padre, que está aquí también hoy y que siempre nos apoya y nos ayuda en todo lo que hacemos. Sí, porque nos ayuda en todo, o sea, y es la persona con más paciencia en el mundo. Es esencial y nos acompaña a todos los festivales y eso no tiene precio, ¿no? Pero sí que cada vez, pues al principio éramos como, bueno, es que Memoria de las Olvidadas éramos... Yo me lo guiso, yo me lo como. Éramos nosotras tal cual. O sea, ella trabajaba, yo trabajaba a dos o tres cámaras. Sí. 2 o 3, o sea, era... Sí, ¿Cómo se hace eso? Porque, oye, intentándolo. No, claro, tienes que pensar que fue pasar de Memoria de las Olvidadas, que eran nosotras dos, una abogada y las bailarinas, a
a Caperucita y en recordar que tenemos músicos, tenemos personas que nos han ayudado con el guión y asesoría, fotógrafos, claro, todo esto. Pero claro, todo eso a medida que vas recibiendo subvenciones, recibiendo ayudas. A veces algunos festivales tienen subvenciones económicas, también te ayudan. O sea, a medida que recibes más ayuda, puedes hacer mucho más cosas. Y nosotros tenemos la gran... Sí. Las he ido siguiendo todas por ella. Yo siempre digo, mamá, mira, ya tienen otra, me han enviado. Y se nota la evolución que ha recibido. Gracias. Bueno, y nosotros tenemos también la gran suerte de que en Valls el ayuntamiento nos ha dado un apoyo increíble, o sea, para recordar. No podemos tener ninguna queja porque nos han apoyado un montón. Nos cedieron la sala de cine para el preestreno, o sea, es que... Pero la sala de cine de 400... Sí, una sala de cine de 400 personas, el apoyo constante, o sea, es que ha sido una pasada el apoyo que hemos recibido, siempre nos han ayudado, ¿no? Pero es como cada vez más. Y el primer día que fuimos allí a presentar el proyecto, en plan, solo para decir... simplemente que sepáis que vamos a hacer esto, salimos de allí con una pequeña ayuda económica en las manos que no habíamos ido a pedir, ¿no? Entonces fue como... Bueno, también debo decir que yo creo que vuestros proyectos tienen también una función, iba a decir social, pero no social, pero tiene un peso social. No es una producción de hola, pues mira, hago esto y se queda ahí. No, o sea, vais más allá. O sea, estáis explicando, estáis haciendo registro histórico, artístico, pero lo estáis haciendo y además dais, no sé cómo desveláis, abrís ¿no? la cortina de nuestros ojos para decir, esto ha existido, o hay mujeres que han vivido como lo de Memorias de las Olvidadas. Yo, por ejemplo, de Caperucita Azul no tenía ni idea. Y entonces es como, ostras, y esto ha existido y no te lo explican en el cole. ¿Te puedo explicar una cosa que has Claro. hecho de registro histórico? Estábamos en noviembre en un festival presentando Memoria de las Olvidadas y en el debate posterior, es que ahora que lo has dicho me ha hecho mucha gracia, una persona del público nos dice, os tengo que dar las gracias por lo que acabáis de presentar, porque en 10 minutos me habéis dado una información que yo me creo que desconocía, que se ve claramente que es cierta, no como otra película de un cineasta muy popular y muy premiado en nuestro país, que hacía pocas semanas ella había ido a ver al cine. Dice, este señor ha explicado la historia, memoria histórica también, de una ciudad que yo conozco personas que le han dado la información, que él la información no la ha tomado en cuenta y en cambio vosotros os veis que estáis muy documentados. Claro, cuando nos dijo el nombre, nosotros dijimos, ostras, nos compara a este director de cine. Pero cuando fríamente tú te paras a pensar, no piensas en que te ha comparado a un famoso, sino piensas, se dan cuenta de que nosotros nos documentamos antes de que empecemos a hacer un trabajo, porque queremos que nuestro trabajo, aunque sea a través de la danza, aunque sea en documental, se note que está documentado y que está preparado, que no luego tengan que decir, han dicho algo que no es como es. Esta señora nos dice que no se acerque por el pueblo, dice porque se lo cargan. Y de hecho, no solo nos documentamos nosotras, sino que se documenta todo el mundo, porque Laia, por ejemplo, podría haber venido allí sin saber todo lo que había detrás y simplemente hacer las fotos, pero nosotras nos reunimos con ella, le explicamos todo. O sea, es que tú sabías todo. Él obviamente lo tenía que saber para la música, ¿no? Pero ella no tenía por qué haberlo sabido. Y todos se documentaron de todo. Y, por ejemplo, a Julia, que interpreta la parte adolescente y que interpreta la caída y demás, le pasamos incluso vídeos de castells, porque el castillo del accidente es un 5 de 8. Un 5 de 8 es un 3 y un 2, ¿vale? Y la enxaneta pasa, hace primero una aleta y entonces pasa al otro lado y hace otra aleta. Y entonces es cuando el castillo se cayó. Claro, no es un castillo de simplemente me coloco, paso y ya. No, es un castillo que tiene esta peculiaridad. Con lo cual le mandamos un montón de vídeos de 5 de 8 y de caídas de 5 de 8 para que se documentara, ¿no? Y para que cogiera el movimiento.
Yo sufro cada vez que o veo alguna caída, yo lo paso mal. Sí, lo paso sí, muy mal. efectivamente se pasa mal, ¿no? Pero me refiero que el tema este de la documentación, en este caso va hasta este punto, ¿no? Bueno, pues mira cómo es este castillo y mira cómo cae y cómo hace el paso bueno, que no era un castillo normal y corriente. Pues quizá por precisamente ese director, pues precisamente no tenéis quizá ninguna presión a decir las cosas como son, ¿no? Porque muchas veces sí que es verdad que hemos visto que en grandes producciones, pues lo típico, ¿no? Pues para hacerlo más comercial, más vistoso, se modifican las realidades. Por eso a veces tienen que poner basado en, pero no es, ¿no? Salvo que sea un documental y aún así, como vosotras mismas habéis dicho, hay un guión, ¿no? Pero como sois tan cercanas, os documentáis tanto, al fin y al cabo lo que decís, aunque esté modificado con ese realismo mágico de la magia, de la danza, sigue siendo más cercano y más real, ¿no? Pero menos modificado. Decir. Entonces quizá la chica por eso lo sintió tan fuerte. Bueno, nos van a echar del museo, me parece. No sé qué hora es, pero casi. Así que muchas gracias, ha sido un placer hablar. Liam, Marta, Maite y Laia, ha sido un placer porque, no sé, yo no he parado de hablar, pocas preguntas, me parece como si no os hubiera dejado, pero creo que habéis dicho un montón de cosas interesantes y para mí es un honor y me gusta mucho saber estas cosas del corto porque lo ves diferente y también nos hace ver la videodanza, el cinedanza de otra manera, ¿no? Que a veces pensamos, no, eso no es cámara grabando. No, señor. Hay un trabajo detrás que es totalmente como una producción de cine, de cortos y todo. Así que, bueno, muchas gracias de nuevo. Y un aplauso.